Bueno, hoy vamos a tener a una oradora maravillosa. Ella es Viviana Camelo, es una arquitecta, es arquitecta de profesión de la Javeriana y directora de negocios de una importante empresa de acabados arquitectónicos. También diseña y desarrolla proyectos de interiorismo como independiente y tiene una empresa de café, de empresa exportadora de café de especialidad y es empresaria de la era de la información. Ella no solamente ha sido mi upline y mi mentora en muchos aspectos de crecimiento personal, también somos amigas de la universidad y por circunstancias de la vida nos unimos en este momento para evolucionar a nivel empresarial y personal, con el propósito de ayudar cada vez a más y más personas. Te doy la Wow, palabra, Ana Camila. wow, Laura, muchísimas gracias. Qué gran presentación y la verdad es que a mí me enorgullece mucho escuchar a Laura hablar en este momento, porque efectivamente, como ella dice, nos conocimos desde la universidad, desde el primer día de la universidad. Somos un grupo de 5 amigas y hemos tenido la oportunidad incluso de viajar juntas, de viajar a India, que fue como uno de los, tal vez el viaje que ha cambiado nuestra vida y en lo que coincidimos todas. Y pues hemos encontrado como diferentes momentos de crecimiento, sobre todo a nivel espiritual con Laura, y hoy me place muchísimo que sea mi socia, mi amiga, mi compañera y además pues mi partner con también estos pues unos nuevos proyectos que nunca pensamos que nos iban a ocurrir o que íbamos a empezar a trabajar juntas y pues bueno, hoy en día lo estamos haciendo, ¿no? Muchas Sí. gracias, Laura. Entonces voy a contarles un poquito acerca de mí antes de comenzar para que no seamos como tan extraños y sea un poquito más fluida esta charla. Bueno, como dice Laura, soy arquitecta de profesión y mi tema con el emprendimiento en realidad comenzó muy chiquita. Cada vez que empiezo a entender un poco más del tema, me doy cuenta que todos tenemos diferentes momentos en nuestra vida, incluso sobre todo cuando somos muy pequeños, que nos llama a emprender, ¿no? Y esa medida que vamos creciendo, que vamos soltando un poquito estas ideas, y cuando yo estaba terminando la universidad, estaba en noveno semestre, que es cuando hacemos nuestra práctica preprofesional, me di cuenta, estaba en una oficina que me encantaba, era una oficina pequeña de arquitectura, pero tenía proyectos muy grandes porque estaba asociada con un arquitecto muy reconocido en Colombia. Y algo de lo que empecé a notar es que los dos socios dueños de esta firma tenían un estilo de vida que a mí no me llamaba la atención. Yo veía, por ejemplo, que, pues claro, nosotros trabajamos en concursos y cuando trabajas en concursos, trabajas hasta las 4 o 5 de la mañana, a veces muchas veces seguíamos derecho, pero lo que me llamaba a mí la atención es que siendo ellos socios, tenían el mismo ritmo de vida que estaba teniendo yo como practicante. E incluso sus esposas muchas veces llegaban a quedarse en el sofá esperando que nosotros termináramos de trabajar y yo decía, wow, si esto es lo que me espera a mí en 10 15 años, pues la verdad es que como que ya no me gusta tanto. Y ahí empecé a cuestionarme muchísimo porque yo decía, bueno, yo soy practicante, estoy apenas en noveno semestre, no he empezado mi vida profesional y la verdad ese es un espejo por el cual yo no quiero, pues en el cual yo no quiero vivir. Y lo otro también es que durante ese periodo de tiempo me fui de viaje un par de semanas, incluida mi Semana Santa, seguía siendo estudiante y estos socios, aun cuando yo trabajaba en esas jornadas tan extensas, muy continuamente, me dijeron, tienes que reponer ese tiempo. Y terminé trabajando mucho más de lo que debería. Empezaba, o sea, mi horario ya normal empezó a ser desde las 7 de la mañana. E incluso tenía que ir los fines de semana yo sola en la oficina, ¿no? Ahí maqueteando y haciendo cosas. Entonces también dije como, bueno, ¿en dónde está el valor del tiempo? Que posteriormente empecé a entender que el tiempo es igual a vida. ¿Y a quién le estás entregando tú gran parte de ese tiempo de tu vida, ¿no? Entonces, es a raíz de ese momento que yo empiezo a buscar opciones, sigo desarrollando mi carrera, me encanta la arquitectura, es algo que me apasiona muchísimo. He tenido la oportunidad, gracias a emprender en muchas otras cosas y emprender este negocio en particular que desarrollamos todos los de ser hacer emprender, que decidí también darle un giro a mi carrera más en un entorno comercial y ahorita lo estoy disfrutando muchísimo y tengo el estilo de vida que creo merecer y que me gusta en este momento en particular, ¿no?
Y bueno, gracias a esto, entonces es como conozco acerca de este proyecto y acerca del desarrollo personal, que es algo que me ha apasionado muchísimo, incluso un poco antes de entrar como tal en el emprendimiento. Y esta es la razón por la cual hoy te vamos a compartir esta información, que a mí me encanta esta capacitación. La verdad es que desde que la creamos en Ser, Hacer, Emprender, hay muchas personas detrás de cada una de estas presentaciones. Yo dije como, wow, yo quiero dar esta capacitación, quiero dar esta charla, porque además es un clásico. Quiero que sepan que es uno de esas primeras, pues sí, charlas que se crearon para poder compartir información de valor. Entonces, ahora sí, voy a abrir el chat y quiero que me confirmes si efectivamente se está viendo mi pantalla en orden. A ver aquí, si me puedes escribir. ¿Listo? Súper. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de inteligencia social. Inteligencia social es algo que a mí me encanta. Este es un tema súper bonito porque todo tiene que ver con cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno, y nuestro entorno está compuesto de personas, básicamente. Entonces, por eso esta capacitación se llama el factor conexión, y es súper lindo empezar a entender de dónde viene como toda esta información de cómo estamos conectando y cómo nos estamos relacionando con otras personas. Pues una de las bases de esta capacitación es John C. Maxwell. John C. Maxwell es tal vez uno de los mentores, si no es el mentor más importante en temas de liderazgo a nivel mundial. La mayoría de los que estamos de hecho, todos los que estamos en Ser, Hacer, Emprender, nos hemos capacitado y entrenado con él de una u otra manera. Y la verdad es que nos encanta seguir aprendiendo continuamente. Este es un señor que ya tú lo ves en las conferencias y él ya ni siquiera da las conferencias de pie porque ya es muy grande, las da sentado, pero lo lindo de esto es que es una persona supremamente apasionada con el tema del liderazgo, y el liderazgo empieza en no solamente cómo te relacionas contigo mismo, que esa es nuestra primera relación. Bueno, la relación cero que antecede eso empieza a ser la relación con tu espiritualidad, si crees en Dios y demás. En una segunda instancia empieza de nosotros hacia afuera, ¿no? Con quienes están a nuestro alrededor, quiénes son las personas más cercanas. Y esta charla empieza basándose en unos principios de un libro que se llama Cómo ganarse a la gente. Hay una Biblia que todos hablamos siempre dentro de, pues sí, del desarrollo personal y sobre relacionarse con las personas, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es de Dale Carnegie, es un libro que tiene ya casi 100 años, sigue siendo súper vigente, pero es un libro un poco denso, es verdad. A mí me costó empezarlo a leer la primera vez. Hoy en día, de verdad, está en mi Biblia, que lo tengo lleno de notas, de stickers, de post-its y de banderitas, donde yo vuelvo. Cada vez que tengo como un conflicto o algo, digo, yo sé que yo leí algo de esto en este libro y vuelvo a él, y tenemos una capacitación relacionada a esto. Pero antes de que puedas empezar, si de pronto tal vez no eres un gran lector y demás, y quieres empezar a entrar en este mundo y entender un poco más, te recomiendo que empieces con este libro de Cómo ganarse a la gente, de John C. Maxwell, que es tremendo, y es muchísimo más ligero y básicamente tiene los mismos principios. ¿Listo? El primero del que vamos a hablar es el principio de la perspectiva. A mí esto me encanta porque hay una frase que dice: toda la población del mundo está compuesta, salvo algunas excepciones, por los demás seres humanos. Y suena como muy chistoso porque, pues sí, está claro que vivimos en un mundo de gente, pero hay una particularidad, y es que muchas veces, o más bien, durante mucho tiempo hemos trabajado mucho en nuestra individualidad, de solo me intereso en mí, en hacia dónde voy yo, y se me olvida muchas veces que estoy relacionándome continuamente con la gente. Este principio básicamente nos dice: deja de lado un poco esa idea o esa noción individual de que todo está únicamente relacionado y girando a tu alrededor, y piensa que, por ejemplo, hay una frase clásica que es como de: para que las cosas salgan bien, tengo que hacerlas yo mismo. Y la idea de este principio es que dejes esa idea de lado. ¿Listo? Entonces, básicamente, vivimos en un mundo de personas, vivimos dentro de una colectividad, y es entender eso, que hay un otro al lado mío que va a verse impactado con lo que yo también haga, ¿no?
Luego viene este que es otro principio súper lindo, que es el principio del intercambio, ¿no? Una vez, en vez de poner a otros en su lugar, de decirle, oye, tú haces esto de esta manera, debemos ponernos nosotros en el lugar de ellos. Una de las cosas que he ido aprendiendo también de esta famosa frase de ponerse en el lugar de o en los zapatos del otro, ¿no? Tiene que ver mucho con, aun cuando no entiendas las razones por las cuales una persona hace lo que hace, actúa de X o Y manera o toma decisiones, es solamente entender que él tiene una vida detrás, que tiene también muchas cosas pasándole. Y así como tú dices, yo me siento agobiado por, no sé, situaciones del trabajo y demás, poderte parar en esa posición del otro y decir, yo no sé qué es lo que le pasa, no entiendo cuáles son sus razones, pero él tiene las suyas, ¿no? Es simplemente, no, es no entender las razones, sino entender que hay algo detrás. Y pues es como esa disposición de poderse parar en esos zapatos del otro. Viene este es súper lindo y es el principio del aprendizaje. Y yo creo que este es uno de los más importantes, digamos, en este momento de mi vida, y es ver que absolutamente todo lo que está pasando a mi alrededor, desde las personas con las que hablo, las situaciones que estoy viviendo en mi trabajo, con mi pareja o lo que sea, todo trae un aprendizaje. Y quiero traer algo acá y recomendarte, si no has tenido la oportunidad de pronto de ver un documental en Netflix que se llama Mi Maestro el Pulpo, porque es un documental preciosísimo donde hay un personaje que se encuentra con un pulpo. Él empieza, pues le gusta mucho, no tanto nadar, sino como el buceo y demás. Se encuentra con un pulpo y empieza a hacerle un seguimiento y descubre muchísimas cosas y descubre incluso más de lo que muchos científicos han descubierto al tener estos animales pues como en cautiverio para estudiarlos, porque ya se ha demostrado que son súper inteligentes. Y a lo que voy con todo esto es que hay tanta sabiduría alrededor nuestro que nosotros podríamos ser unas constantes esponjas de conocimiento. Lo que pasa es que también depende de nuestra apertura para recibirlo. ¿Sí? Yo tengo ahorita, por ejemplo, una gatita y es la primera vez que pues sí, que tengo un gato. Siempre había sido como muy de perritos y demás, y es un mundo completamente diferente, y todos los días veo cómo ella va aprendiendo cosas y yo voy aprendiendo de lo que ella hace, ¿no? De esta relación. Entonces, este principio básicamente lo que dice es que cada persona que conocemos tiene ese potencial de enseñarnos algo. Incluso esa persona con la que te cuesta relacionarte, tal vez puede ser, no sé, si estás en la universidad, un profesor en particular, un compañero, alguien del trabajo, tu jefe, tal vez tu pareja o tus hermanos, en fin, tu familia, incluso tus papás. Nuestros papás son grandes maestros, y de lo que nos habla este principio es justamente eso: cuando nos ponemos en apertura, aun cuando no te guste la enseñanza que te está dando la vida a través de esta persona, es importante que sepas que ese aprendizaje viene por una razón. Luego viene este principio, que es el principio del carisma. Este principio es súper bonito. Básicamente dice, la gente se interesa en la persona que se interesa en ellos. Y es un interés genuino en alguien. Y Dale Carnegie lo dice de esta manera también. El interés genuino por alguien va mucho más allá de esperar algo o que tenga una reacción de alguna manera. Por ejemplo, una de las maneras que él dice de cómo puedes empezar a relacionarte o interesarte genuinamente por alguien es aprendiéndote su nombre. Y el nombre es tal vez la palabra más importante para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, yo te invito a que lo practiques, no por esperar un mejor servicio, por ejemplo, en un restaurante, sino porque vas a ver que va a haber una mejor disposición de esa persona en hacer su trabajo, y seguramente hasta le vas a hacer el día. Entonces, este principio habla justamente de eso, de generar como un canal de amor, y no el amor romántico que tenemos en la cabeza, sino de una relación armoniosa. Y viene este siguiente principio, que es el número 10. Este es un principio también muy, muy, muy bonito. Dice como creer lo mejor de la gente por lo general saca lo mejor de la gente. ¿Esto qué quiere decir? A mí me encanta esto porque me parece que es un principio que incluso es súper espiritual, en el sentido en que es reconocer que en el otro hay un potencial,
¿sí? Es ver que el otro es una semilla para algo más. Y puede que una persona tenga ciertas habilidades, pero no las haya desarrollado lo suficiente todavía, o que tal vez encontró esas habilidades pues hace muy poco tiempo y tú vienes desarrollándolas desde hace mucho tiempo más, pues atrás. Pero este principio en lo que se basa es justamente entender que el otro también hace parte de esa ley de la potencialidad, por ejemplo, de la que nos habla Deepak Chopra, ¿no? Y es eso algo que tiene esa persona puede evolucionar y ella puede estar en constante crecimiento, y ver eso en el otro también te permite a ti ver tu propio potencial. Acuérdate que ahorita vamos a hablar de ese otro principio, pero todo está relacionado entre cómo me veo yo y cómo veo a los demás. Viene este siguiente principio, que es el de la confrontación. Y este es tremendo. Ahorita que entremos a ver un poquito más a fondo los perfiles, es muy chistoso porque hay unos perfiles que están mucho más dados a confrontar a otros, ¿no? Y cada perfil se relaciona muy diferente en una confrontación. Y este es interesarse en las personas, interesarse en las personas debe preceder el confrontarlas. ¿Y esto qué quiere decir? Para mí, este principio habla como de vacunarse en contra de la predisposición e incluso en contra también de un malestar. ¿Por qué? Es una manera también de interesarse genuinamente en las personas, pero no desde el reclamo, el regaño o poderle reclamar a alguien alguna situación y demás por algo que tal vez cometió un error. Antes de entrar en esa situación, hables con esa persona y pregúntale qué pasó, porque quiero entender si de pronto esto estaba súper claro, por qué no pasó de esta manera. Y es súper bonito porque es como que de una vez la otra persona también baja su predisposición para de pronto excusarse o su miedo, su ansiedad, y tú también, tú bajas tu momento de querer de pronto entrar en una ira o en alguna explosión emocional por la situación. Una vez escuchas al otro, es como, ok, puedo entenderlo. Y es algo como mágico que pasa, que baja muchísimo esas situaciones de confrontación. Entonces, es interesarse en el otro desde la perspectiva en que pueda haber ocurrido algo que nos esté generando un malestar a ambos. Viene este principio, que es el principio del lente. Como somos nosotros, determina cómo vemos a los demás. Yo no sé si se acuerdan, y bueno, ahorita pasa también como con el teléfono, y es básicamente los filtros que nosotros creamos para ver el mundo exterior. ¿Por qué? Muchas veces lo que hay afuera es, pero nosotros ponemos entre lo que hay ahí, ponemos ese filtro, y a través de ese filtro vemos las situaciones, ¿no? Entonces puede ser un filtro emocional. Entonces yo tengo un malestar interno, una rabia interna que vengo trabajando hace muchos años con mi mamá, y entonces cada vez que me encuentro con una persona que puede tener ciertos rasgos de pronto de autoridad o que tenga algo relacionado con mi mamá, yo voy a ver con ese filtro de ese malestar que vengo trayendo de mucho atrás, ¿sí? Pero no quiere decir que esa persona sea así. Esa persona tiene su propia historia, sus propias situaciones y demás. Soy yo quien está poniendo ese filtro en la mitad para ver a esa persona, ¿sí? Un ejemplo súper claro es con las cámaras análogas. Si eres muy joven seguramente no lo viviste. Yo lo viví ya más grande porque me tomé una de esas clases en la universidad, y eran estas cámaras en que al lente le ibas pegando como otros pequeños lentes, pero tenían filtros de colores. Entonces tú le podías poner, digamos, un filtro naranja. Entonces cuando tomabas la foto y ya después la revelabas, salía la foto naranja, ¿no? Pues sí, como con una tonalidad naranja, y así azules, verdes, y los podías combinar y demás. De esto se trata el principio del lente, entender siempre que soy yo quien pongo algo entre la situación, entre la persona, entre lo que hay afuera, pero siempre es mío, es mi responsabilidad. Ahora viene el principio del espejo, y este es del que les comentaba hace unos minutos. Este principio del espejo dice, la primera persona en la que debemos examinar es a nosotros mismos, es ir hacia adentro, porque a partir de ahí, y está supremamente relacionado con el filtro. Ahora,
ya que entiendes que tú pones el filtro, tienes que ir hacia adentro para entender por qué estás poniendo esos filtros, saber qué está pasando internamente en ti para que tengas un filtro naranja y no un filtro azul, para que quieras ver a las figuras de autoridad como alguien que te quiere hacer daño y no como alguien que quiere guiarte, por ejemplo. Entonces, este principio básicamente lo que habla es que todo lo que está ocurriendo en mi mundo interior es un reflejo de lo que yo veo en mi mundo exterior. Es decir, si yo tengo por alguna razón, una mentalidad desordenada, mis ideas están saltando de un momento a otro en muchas cosas, tengo muchas ideas revueltas, muy probablemente mi espacio físico, mi casa, mi lugar de trabajo, en fin, va a ser igual de desordenado. Entonces, este principio nos invita siempre a ver hacia adentro, a emprender o a empezar desde nosotros mismos. Viene este que es el principio del dolor. El principio del dolor es tremendo, también está muy relacionado con algunos perfiles y cómo hay unos quienes ejercen como el dolor y otros que lo reciben, ¿no? Entonces dice, las personas heridas hieren a los demás y son heridas, las personas heridas son las que hieren a los demás y son heridas con facilidad. ¿Qué pasa con esto? No sé si ustedes, por ejemplo, han notado o tienen en su cabeza, volviendo un poco al colegio, ese niño que hacía el bullying y que pues molestaba a los demás, que de pronto les pegaba o les decía cosas, que era grosero y demás. Por lo general es un niño que tiene algún problema en su casa, tal vez, no sé, recibe golpes por parte de sus papás, tal vez pasa muchísimo tiempo solo y tiene una carencia de amor importante. Entonces, son personas que evitan mostrar su vulnerabilidad y se enfocan y gastan tanta energía en cerrarse y poder defender su vulnerabilidad que están todo el tiempo pensando en ello. Entonces son como un detonante, ¿no? Cualquier cosa que pasa ya los hace reaccionar y están pensando que los están atacando. Entonces hay que entender un poquito estas dos caras, ¿no? La mayoría de esas personas que son así como súper fuertes y que quieren, fuertes en el sentido de que quieren de pronto bajar un poco a otros, disminuir a otros, es que están buscando dominar para no ser dominados, porque debe haber otro contexto o en otro momento de su vida ya lo vivieron. Y viene que es el principio del ascensor. El principio del ascensor habla que podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras relaciones. Y esto quiere decir que nosotros tenemos esa capacidad, ya que ves el potencial de alguien, tienes esa capacidad de decirle, tú puedes llegar a hacer esto, claramente, si lo trabajamos, si lo vemos y demás, puedes ver esa forma de que alguien pueda emerger, o tus comentarios, tu forma de ser puede hacer también que las personas se disminuyan y puedes generar, por ejemplo, si tú eres una persona que le dice a alguien, me voy a inventar, tú eres un inútil, le dices a otra persona, eres un inútil, eventualmente esa persona se va a empezar a sentir como un inútil. Y tu mundo va a empezar a ver personas alrededor tuyo de puros inútiles. Entonces es importante que veas el poder que tenemos nosotros también con nuestra palabra, porque no sabemos qué situación nuevamente esté viviendo esa otra persona para que tome con tanta realidad o veracidad tus propias palabras. Entonces, esa misma energía que podemos invertir en disminuir a otros, podemos invertirla en elevar a otros y seguramente tu mundo también va a cambiar y va a haber un reflejo en tu vida de las personas que te rodean, de las situaciones de las que te rodeas o las que vives y experimentas, en las que van a ser más de crecimiento que de disminución. Y ahora sí, vamos a hablar del DISC. Esta es una teoría que viene de mucho atrás, la han empezado a emplear muchos psicólogos modernos también, y habla básicamente de 4 perfiles psicológicos, que pues estos empieza por dominante, influyente, sereno y concienzudo, y son 4 perfiles de diferentes personas que incluso, por ejemplo, ahorita desde hace mucho tiempo se usan en las entrevistas de trabajo y demás para poder identificar más o menos cuál es el perfil de una persona
cuáles son, por supuesto, también sus áreas de oportunidad o sus potenciales. ¿Listo? Entonces vamos a entrar ahora sí en materia y quiero saber cómo vamos aquí. Voy a ver si estamos todos ok. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera. El primer perfil es la de dominante. Bueno, ya me había adelantado ahí. El primer perfil es dominante, controlador o colérico. Y aquí también hay algo, y es que lo relacionamos con unos animales del mar, con peces. En este caso, por ejemplo, es el tiburón. Y está relacionado también con colores, con el color rojo. ¿Quién es la persona dominante o cuál es este perfil? Por lo general, el perfil dominante es una persona líder. Es una persona que siempre quiere estar delante, tomando la iniciativa, dando el primer impulso, es muy competitivo también, es arriesgado, pero le encanta también construir y tiene un poco de esa imagen bueno, vamos hacia adelante, ¿no? Vamos a hacer cosas nuevas, pero también tiene un temperamento muy fuerte, un carácter fuerte, no les gusta perder, entonces por ser competitivos también los tiburones por lo general son muy malos perdedores y bueno, pues incluso muchas veces tiende a ser algo mandón, ¿no? Porque como es líder y siempre está rodeado de personas, puede dar un poco estas órdenes mal dadas que hace sentir que las personas pues están ahí como en conflicto un poquito por seguirlos. Entonces, este es el primer perfil. El segundo perfil es el perfil influyente, promotor o sanguíneo, y está asociado con un delfín. Y bueno, quiero que veas también por qué están asociados con estos diferentes animales, ¿no? El tiburón, por ejemplo, es así como, no sé, siempre a veces puede ser solitario, a veces no, pero también caza solo y es así como muy impulsivo y siempre acelerado, ¿no? Y va a eso, va a lo que va. Los delfines, por lo contrario, son súper juguetones, son súper sociables y esta es la principal característica de un influyente, que son súper sociables, les encanta estar rodeado de gente, son súper divertidos, es esa persona que saca un chiste en la situación más difícil y más compleja y de repente sale con un comentario y nos hace reír a todos. Es una persona también, por ejemplo, de esas que le hablan hasta una pared, que le salen letreros porque todo el tiempo quiere estar hablando y mostrándose un poco también, les gusta mucho eso a este perfil, como mostrarse, exponerse, ser notados también. Y, por ejemplo, es esa persona que está en una fila de banco y lleva 5 minutos y ya se hizo amigo de los 3 de adelante y de los 3 de atrás. Entonces, todos conocemos a alguien así para que vayas empezando a asociar estos perfiles. ¿Listo? Viene el siguiente perfil, que es el perfil sereno, el soporte o el melancólico, y está asociado con una ballena y con el color verde. Y este perfil, la principal característica es que estas personas son súper armoniosas, entonces son muy amables, siempre tienen un interés genuino en los demás, son personas que están dispuestas a ayudar todo el tiempo, que de verdad genera una conexión emocional con las personas. Es esa persona que cuando ve a alguien llorando se acerca y sabe perfectamente si darle un abrazo o darle X palabras, que otros perfiles son como, no tengo ni idea qué hacer, veo a esta persona llorando, estoy ansioso y se paraliza. No, este perfil sabe perfectamente cómo llegarle a esa otra persona en una situación de tal vez de tristeza, de ira y demás. Son personas supremamente empáticas, pero también son supremamente sensibles. Entonces, emocionalmente pueden llegar a veces a ser no inestables, pero sí como muy, bueno, en ese sentido también como de sensibles, como que los activas muy rápido en su tristeza o en su felicidad, en su amor. Entonces, dice Fred por ahí que son personas que lloran entregando una encomienda, porque pues es un poquito exagerado el ejemplo, pero me encanta porque es muy claro hacia dónde van estas personas con su emocionalidad, ¿no? Y viene el último perfil, que es el concienzudo, analítico, flemático. Son personas, y bueno, está asociado con un erizo, porque son personas que básicamente viven entre estadísticas, números, cuadros de Excel,
son personas que todo lo están planificando, todo lo están generando en una estrategia, van no sé, arreglar su casa y tiene pensado perfectamente cuál es el mejor proceso para que le rinda más el tiempo, entonces empieza, no sé, por el baño, porque luego pasa a la cocina y después no sé qué, todo está como perfectamente organizado, planeado, pensado y definido, entonces no deja cosas al azar. Este perfil tiene algo también, es que justamente es muy, muy estratégico y bueno, ahora vamos a hablar justamente de cómo empezar a relacionarse con esos perfiles y cómo están relacionados entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Y seguramente aquí parte del análisis que te invitamos a hacer con esta charla y esta presentación es que no solamente identifiques, claro que hay que empezar siempre por ahí, ¿no? Identificar cuál es tu perfil y por supuesto que no solo somos uno, tenemos muchas cosas de todos, estos son como los extremos, ¿no? Hay un tema es que se llama como el perfil natural o el y el perfil adaptado. Y el perfil natural, por ejemplo, es como tu esencia, es como el que más te determina en un momento, o bueno, en toda tu vida y en todas tus áreas. Y el perfil adaptado es ese que necesitas desarrollar para ciertos momentos. Yo, por ejemplo, tuve un descubrimiento porque esta información la empecé a conocer hace un poco más de 8 años y yo me sentía súper delfín en ese momento y siempre había dicho como yo soy la más delfín de los delfines, pero me di cuenta con el tiempo y entrando como en otros procesos también de autoanálisis, me di cuenta que tengo mucho más de tiburón y que la mayor parte de mi vida ha estado pues dirigida por esos rasgos, sí, esos rasgos de personalidad de un tiburón. No quiere decir que sea 100% eso, simplemente que en diferentes momentos de mi vida me he ido adaptando a otros perfiles de acuerdo a las situaciones, ¿no?, que estamos viviendo. ¿Qué es lo importante aquí para que te lleves también? Es justamente en este momento que vamos a empezar, cómo nos vamos relacionando, es primero entender cómo me relaciono yo conmigo mismo. A mí esta información, por ejemplo, me ayudó a pensar, por ejemplo, yo en el colegio hacía estas cosas de esta manera, actuaba así, tomaba este tipo de decisiones y a partir de ahí me relacionaba también con otros y por eso tenía, digamos, este tipo de amistades. Y ya en la universidad eso fue cambiando por esto y así, ¿listo? Vamos a entrar entonces cómo nos relacionamos. Entonces, por ejemplo, los delfines y las ballenas tienden a ser súper emotivos, entonces, desde diferentes aspectos, porque los delfines tienden a ser mucho más enérgicos, ¿no? Las ballenas son un poquito más tranquilas, pero ambos están dirigidos por la emocionalidad, ¿sí? Sus emociones priman en la toma de decisiones, en su forma de actuar y demás. Por el contrario, están los erizos y los tiburones que tienden a ser mucho más racionales. Digamos, los tiburones van mucho más enfocados al logro, a lograr objetivos, a cumplir, a lo que yo me planeo, lo logro y lo cumplo porque soy yo y así tiene que ser. Y los erizos son mucho más racionales en el tema de esto tiene que tener un orden, una estrategia, una manera de ser, ¿sí? Y una vez está planeado y organizado, se va a dar de esta forma. Entonces son mucho más fríos con relación a sus emociones, ¿no? En ese sentido. Las ballenas y los erizos tienden a ser mucho más pausados, entonces son personas que tal vez hablan menos que los demás, hablan muy pasito también, les cuesta alzar la voz, les cuesta confrontar, les cuesta un poquito porque son mucho más cautelosos de una manera u otra, no son tan impulsivos. Y también, por ejemplo, son de las personas que encontramos que son un poquito más tímidas y demás, ¿no? Y luego están los tiburones y los delfines que tienden a ser muy activos, ¿no? El delfín porque quiere mostrarse dentro de su sociabilidad, de decir aquí estoy yo, mírenme cómo hago todo esto, ¿no? Y los tiburones más porque es como, hey, yo me planteé esto, voy por eso. Entonces, tengo que hacer lo que sea necesario para ir por ello. Entonces, desde ahí trae su energía. Luego viene esta idea sobre
¿cuál es el enfoque? Entonces, erizos, como lo decía ahorita, los erizos y los tiburones están mucho más enfocados a las tareas, los tiburones al logro, al cumplimiento, al objetivo. Los erizos también, pero no se saltan los procesos. Viene desde cómo va cada cosa, un ABC, su estrategia súper analítica y súper formada, ¿no? Las ballenas y los delfines definitivamente mucho más enfocados a la gente, ¿no? Ya no prima tanto mi individualidad o mi propio logro o el logro del equipo, sino el logro de cada persona y cómo generamos un logro todos, ¿sí? Entonces, los delfines, por ejemplo, pues que siempre están así como hablando con la gente y siempre quieres hacerlos sentir bien, pero sentirlos bien desde yo soy chévere, ¿sí? Las ballenas es como yo te quiero hacer sentir bien porque de verdad tengo una necesidad de que tú estés bien y si tú estás bien, yo estoy bien. Entonces ahí es un poquito diferente, ¿no? Vienen los erizos y las ballenas, por ejemplo, tienden a ser mucho más introvertidos, lo que decíamos antes, siempre están como muy dentro de ellos mismos, pensando más que hablando, entonces están pensando más como, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Los erizos de alguna manera un poco más enfocados en que no me haga daño, no sé qué, las ballenas en cómo puedo ayudar, cómo puedo hacerlo, cómo puedo mejorar, quiero hacerlo sentir bien, pero antes de expresarlo, siempre están muy, muy hacia adentro. A diferencia de tiburones y ballenas que siempre son mucho más extrovertidos, entonces el delfín, pues ya lo venimos hablando, exponerse siempre, mostrarse, hablar con los demás, queremos hacerlos reír y soy el show, soy la atención. El delfín está muy movido por el reconocimiento, entonces siempre está en esta onda como de contagiar a los demás, ¿no? El tiburón, más por su carácter de liderazgo, siempre quiere estar ahí dando la parada, entonces toma la posición de hablar en público y yo soy el primero que va a exponer las ideas, yo voy a mostrarlo de esta manera, pero más como motivado por el liderazgo. Vamos a hablar ahora sí como de cuáles son las fortalezas de cada uno, porque por supuesto que tenemos diferentes fortalezas de acuerdo a cada perfil. Y por ejemplo, los delfines son innovadores, son súper optimistas, entonces todo lo ven como, sí, para allá vamos, va a ir súper bien, lo vamos a lograr como sea, y saben llegarle mucho a la gente desde ahí, desde esa motivación que son capaces de incorporarle a otras personas. Los erizos, por ejemplo, hacen las cosas con calidad y esta es como la palabra más importante para un erizo y es que tiene que estar bien hecho. No se puede avanzar si este primer paso no se hizo bien. Entonces son muy buenos montando estrategias porque tienen esa capacidad de ver de una manera global a largo plazo y también de entrar en la minucia de poder despejar cómo deben ser cada uno de esos pasos. Las ballenas, por ejemplo, son súper diplomáticas y esto es importantísimo porque cuando trabajamos con equipos de personas, siempre hay todos los perfiles y seguramente en este momento tú estás identificando tal vez en tu primer equipo, que viene siendo tu familia, las personas con las que vives, vas identificando como, ah, sí, mi papá es tal, ay, mi mamá sí, entonces por eso también son muy buenos haciendo esto, pero por eso mi hermana no le hace caso a mi papá y empiezas a entender esta dinámica, ¿no? Y de igual manera funciona en tus espacios de trabajo. Y las ballenas tienen esa capacidad increíble de poder calmar los ánimos en una situación de conflicto o tal vez prevén, antes de que haya un conflicto, ellas tienen esa capacidad de decir, uy, esto va a pasar, entonces más bien vamos haciendo esto de esta manera para que podamos tranquilizar aquí a todo el mundo y así no pasa nada. Están muy interesados genuinamente por los demás, pero por su bienestar. Es importante para la ballena que el otro esté bien. Y los tiburones son muy buenos en los negocios, muy buenos liderando, justamente porque tienen ese impulso y esa capacidad de ir hacia adelante, no importa todo lo que esté pasando alrededor, no importa las condiciones, no importa cómo se esté sintiendo en este momento, hay que ir por ello porque así nos lo planteamos y vamos a llegar. Y se lo propone y lo logra. ¿Cuáles son las debilidades de cada uno?
Entonces, para las ballenas, pues son un poco, pues tienden a ser más indecisas y poco arriesgadas. Entonces, son de esas personas que piensan mucho en todo lo malo que podría llegar a pasar. Entonces, me demoro un poco en tomar la decisión. No quiero arriesgar todo, no quiero irme y que de pronto esto resulte siendo terrible. Entonces, no, me pauso un poquito más, ¿no? Los erizos tienden a ser súper rígidos y muy incrédulos, entonces hay confrontaciones de, no, es que si yo leí esto y esto decía que tenía que ser así, ¿por qué lo voy a hacer de una manera diferente? Y les cuesta mucho abrirse a nuevas ideas una vez se quedan con una. ¿Qué pasa con los delfines? Supremamente dispersos, es de esa persona que te envía un audio de 5 segundos, pero 4.000 audios, que te dice hola, luego otro audio que dice ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué más de la vida? Y que ves así 400, pero todos de 3 segundos diciéndote 3 palabritas, y es como, ok, ese fijo es un delfín. Son un poco ingenuos también porque como todo lo ven súper optimistas, entonces es como, ay, sí, perfecto, esa persona que no le has terminado de contar una idea y te dice, sí, de una, pero solo porque ya lo quiere hacer, sí, y en su energía y ve que hay posibilidades de conocer a otras personas y es, sí, ya, listo, hagámoslo de una vez. Y no miden un poco cuál puede llegar a ser una consecuencia de esa situación, ¿no? Los tiburones son muy impacientes y son súper controladores, entonces el tiburón tiende a ser súper acelerado, quiere que todo pase ya, porque es que si yo ya me planteé el objetivo, yo mañana tengo que estarlo cumpliendo, tengo que haber visto un progreso, porque si no, pues no estamos en nada. Y además quiero que se haga a mi manera, de la forma en que yo dije que tenía que hacer, porque soy yo el que estoy planteando esto. Entonces, quiero que empieces a identificar un poco dónde estás tú, a qué te estás encontrando y ahora sí vamos a ver cómo nos vamos relacionando de acuerdo a las molestias. Entonces, ¿qué le molesta al tiburón de acuerdo a cada uno de los perfiles? Entonces, ¿qué le molesta al tiburón de otro tiburón? Que le invadan su territorio. Los tiburones son súper territoriales de si yo ya planteé esto, no te metas en mi proyecto. O sea, no vengas a decirme a mí qué tengo que hacer con mi proyecto o con mis cosas, ¿sí? Como que marcan muy bien y ponen la barrera de, hey, aquí el liderazgo lo tengo yo, tú búscate tu liderazgo en otro lado, ¿no? Hay mucha competencia entre tiburones. Los delfines, pues que no vayan al grano, como son tan dispersos, entonces tienes una conversación donde estás hablando de X cosa y de repente termina por allá en otro tema y tú dices, pero no concluiste, no llegaste a la pregunta, no me estás respondiendo lo que te estoy preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con las ballenas? Al tiburón le molesta que las ballenas no aceptan la presión ni la confrontación. Entonces, ese momento donde el tiburón llega y le dice a la ballena, ¿pero por qué no hiciste esto? Y la ballena, no, pero no, es que tal cosa. No, pues que no me dices por qué no lo hiciste, necesito saber es eso. Entonces, la ballena como que se siente mucho más intimidada y asustada por el tiburón y el tiburón no aguanta que la ballena se sienta presionada. Como, ay, el tiburón es este que dice como, ay, no, qué pereza esta persona porque no resiste ni aguanta nada, ni siquiera un chiste, nada. ¿Qué pasa con el erizo? Que se demora mucho y que tiene mucha cautela y como el tiburón es arriesgado, se le dice, ok, listo, vamos con todo y vamos a hacerlo ya. Y el erizo quiere tomarse su tiempo para analizar, hacer sus gráficas, sus cuadros, sus prefactibilidades, a ver si es posible desarrollar ese proyecto o no. Y el tiburón es como, ya amigo, ya, o sea, no hay que pensar tanto, hagámoslo porque si no se nos va el tren, ¿no? Bueno, sí, los tiburones, ok, nos da pereza su intensidad. Seguramente es Vivi Rojas quien está haciendo este comentario. Te amo, Vivi. Sí, así es. Bueno, ¿qué le molesta al delfín de otros tiburones? Pues que sea muy directo, entre otras porque tiende a decir las cosas de una forma muy dura, muy fuerte, sin filtro. Entonces, como no es nada diplomático el tiburón, le salen las palabras tal como se le ocurrieron y muchas veces puede llegar a ser hiriente. Entonces, al delfín le molesta eso del tiburón.
¿Qué le molesta de otros delfines? Pues como el delfín está movido por el reconocimiento, le molesta muchísimo que se le quite su protagonismo, porque el delfín es quien quiere ser la reina del prom, quiere ser el show de la noche, y que llegue otro delfín así a quitárselo es como, ya no me gusta tanto. ¿Qué pasa con las ballenas? Al delfín le molesta que renuncie al cambio, porque el delfín es supremamente volátil, es flexible, entonces hoy dice como voy a tener una fiesta a las 9, pero entonces resulta que lo invitaron a tomarse unos tragos a las 7:30 y el delfín dice como listo de una, a todos sí, allá voy a estar, y es como pero no hay tiempo, la ballena le puede decir como no, pero le vamos a quedar mal a uno, vamos a llegar tarde, y el delfín es como ay no, ya, no importa, hagámoslo así, cambiemos, no hay ningún problema y lo podemos hacer. El cambio de planes el delfín tiende a cambiar de planes muy rápido y la ballena lo piensa mucho más, entonces al delfín le molesta eso. Y con el erizo, pues hay mucha confrontación porque como el erizo es tan rígido, tan estático y tan frío también en su emocionalidad, y el delfín es como este que quiere abrazar a la gente y es que te da así 2 besos y te toca y te dice qué pelo tan divino, y el erizo es como súper frío de, bien, gracias. Entonces hay confrontación de, bueno, pero te dije que tenías el pelo divino, o sea, no me digas que gracias, ¿no? Bueno. ¿Qué le molesta a la ballena? Del tiburón, pues justamente aquí decía Vivi, nos da pereza su intensidad y está muy claro porque impone estrés, como es muy acelerado, quiere las cosas para allá, entonces a la ballena le molesta al tiburón que le genere ese estrés porque hay que hacer las cosas de esa manera. Luego está el que le molesta a la ballena de otros delfines, justamente estos cambios que genera, pero como si ya este era el plan, ponemos en esto, qué mamera que de pronto me vaya a generar ahorita algo diferente y por hacer estos cambios, entonces le vamos a quedar mal a otros, en fin. ¿Qué le molesta a las ballenas de las ballenas? Nada, realmente las ballenas son tan buenos relacionándose, incluso entre ellos, que pues siempre es como armonía entre ballenas, siempre vas a ver, y es muy chistoso porque en Serás Emprender también hay varias ballenas, entonces siempre se juntan así para hacer las cosas como bonitas y demás, entonces es súper chévere. Pero ¿qué les molesta a la ballena a los erizos? Justamente que sea tan frío, ¿no? Como quiero acercarme a ti y no me dejas. Te veo triste o, bueno, no, los erizos maquillan muy bien su tristeza, tienden a ser solo como serios y pasmados. Entonces las ballenas es como, pero ¿qué te pasa? Pero quiero entenderte. Y el erizo con su barrera es como, no te permito que entres, ¿no? Ahora sí, ¿qué le molesta a los erizos de los tiburones? Pues que son súper arriesgados y que quieren todo para allá. Entonces no les estás dando su espacio, o el tiburón no le da un espacio al erizo para poder hacer su planeación correcta, hacer sus gráficas, sus prefactibilidades. Es como, ¿y qué tal si entonces ahora arriesgamos toda la compañía y terminamos pues en la quiebra? Y el tiburón es como, ya, pero es que es una oportunidad de una vez en la vida. Y el erizo es como, pues sí, pero déjame analizarlo. O sea, te creo, pero no ya. Entonces, eso le molesta mucho al tiburón. De los delfines le molesta que sean tan superficiales y su informalidad, porque claro, como se exponen y son así súper sociables y entregados a los demás, entonces el erizo tiende a veces a ver a los delfines como, incluso muchas veces como no auténticos, los ve, de pronto le molesta que sean tan impuntuales y también como que como están haciendo tantos cambios dentro de su flexibilidad, el erizo no puede entender por qué un delfín, no sé, quiere cambiar algo que ya estaba supremamente organizado, quiere cambiar que la fiesta no sea ahora a las 8 de la noche, sino desde las 6 de la tarde porque hay que ir calentando. No calentemos porque es que yo ya organicé para que la comida llegue a las 8. Y si empezamos a calentar, a la gente le va a dar hambre a las 7, y si le da hambre a la gente a las 7, entonces se va a llenar y la comida que llega a las 8, pues nadie se la va a comer. Entonces, eso es lo que le molesta del delfín. De las ballenas, pues que son muy democráticas. Entonces, como las ballenas pues son tan entregadas a escuchar la opinión de los demás,
le molesta mucho al erizo que se salga también de sus planes, de esas estrategias. Entonces, como, pero si ya habíamos definido un lugar para encontrarnos todos, ¿para qué preguntas en el chat otra vez? Y ahora entonces todo el mundo va a empezar a decir y nos van a cambiar, y pues yo ya había organizado y ya quedaba cerca a mi casa, ¿no? Ya sabía que yo iba a ir donde mis papás, luego me veía con ustedes porque me quedaba de paso y ya de entrada llegaba a mi casa. Entonces ahora, ¿quién sabe en dónde me va a quedar? Me va a cambiar toda mi ruta. Ya la tenía planeada. Y por último, ¿qué le molesta al erizo de otros erizos? Que argumenten desde su razón. Cada erizo pues va creando sus propios como ideas que por supuesto están argumentadas en un libro, en un mentor, en algo que pasó, unos estudios clínicos que ya se hicieron, y cuando llega otro a mostrar lo contrario, hay muchísimo choque entre razones. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de las relaciones emocionales del DISC. Está, por ejemplo, el tiburón. El tiburón tiende a ser un poco antipático, porque como está tan enfocado en el logro, a veces no ve a los demás. Le cuesta un poquito entender cuál es la posición del otro. Entonces tiende a ser antipático porque es como, es el que dice, vamos a hacer algo, la ballena se siente mal y dice como, ay, te lastimé, florecita. Es este tipo de emoción, ¿no? Que genera el tiburón. Los delfines tienden a ser como súper simpáticos, entonces son súper entradores, como les encanta compartir, pero desde mostrarse, pero hacer chistes y demás. Entonces son esas personas que llegan a un sitio y caen bien, que tú dices como, qué persona tan chévere, o sea, quiero ser tu amigo. Ese es el delfín. La ballena es muy empática, es de verdad de decirte, oye, es que noté que hoy hiciste un cambio en tu rutina y no te tomaste el café de la mañana, quiero saber qué está pasando en tu vida, peleaste con tu esposo, oye, sí, ¿cómo te diste cuenta? Porque la ballena es muy observadora en ese sentido de cómo está el otro, y cualquier cambio que genere es como una alarma. Luego viene los erizos, que tienden a ser súper apáticos, es como, ay, no me importa, estás llorando, pues bien, como, pues espero que te vaya bien y que lo soluciones pronto, ¿no? Como un poco, no me importa mucho qué está pasando con los demás, como desde que las cosas se mantengan en el orden y desde que sigas viniendo a trabajar en tus horarios normales, no hay problema. Entonces, poquito relacionado con su frialdad, ¿no? ¿Cuáles son las emociones también como predominantes? Del tiburón es la rabia, explota muy fácil, el tiburón tiende a ser como fosforito, ¿no? Le dijiste algo que medio no le gustó y si ya venía cargado, no pasan 2 segundos y ya explotó, mandó todo a la porra, regañó a todo el mundo, entró peleando y gritando. De los delfines es la alegría, pero aquí hay como un tema, y es que como los delfines siempre están en esta actitud de mostrarse y entregarse a los demás, también se convierte esa alegría muchas veces en una fachada para ocultar que hay algo más adentro que está pasando, algún malestar, y como está tan preocupado por cómo lo ven los demás, él no quiere verse vulnerable y siempre está detrás de la alegría. O sea, la alegría es mi carta, tanto de si estoy bien o si estoy mal. ¿Listo? ¿Qué pasa con las ballenas? Es tal vez la tristeza, pero esto también piensa que es un poco lo que permite que sean también tan empáticos. La tristeza, hablamos que de hecho todas las emociones son supremamente importantes, todas hay que vivirlas, todas hay que experimentarlas, no se trata de evadirlas y que hayan emociones malas ni nada, por el contrario, todas hacen parte de nuestro día a día. Pero la tristeza conectada con la sensibilidad de una ballena le permite justamente poderse poner en los zapatos de los demás, ¿no? Y por último está el miedo, que caracteriza mucho también a los erizos, que el miedo pues tal vez es un poco lo que los frena para tomar acción, pero visto también desde lo positivo, porque el miedo es súper importante, hace parte de la intuición de una persona. Si tú, por ejemplo, no sé, algo que nos pasa mucho a las mujeres, uno empieza a pensar también como de, bueno,
a partir de tal hora ya no salgo con el celular, si voy a ir a comprar esto, entonces voy por esta calle, porque aunque me toque recorrer un poco más de camino, prefiero irme por esta calle que es mucho más iluminada, hay más porterías, entonces hay más celadores, hay más gente transitando por aquí. Ese miedo es importante porque es algo natural del ser humano para poderse proteger en una situación de peligro. Entonces, quiero que veas por qué son tan importantes cada una de las emociones. Y aquí hay un ejercicio muy chévere que es el ejercicio del paseo, y es como contextualizar un poco más esos perfiles de cada persona, imaginándonos que tienes un grupo de amigos y vamos a un paseo, ¿no? Entonces el delfín, perdón, el tiburón siempre va a definir como, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Es quien ya dice como solamente va a presentar dos opciones y son dos que yo ya revisé, ya definí, ya vi que tiene el tipo no sé, de piscina que me encanta, no sé, me prestan todas las cosas, tienen la nevera grandísima, tiene súper claro cómo es y así lo presenta al grupo, ¿no? Y es el primero que envía en el chat como solo hay estas dos opciones. Y si alguien dice, ay, ¿por qué no buscamos? No, ya está definido, solo escojan, hay estas dos, punto. No hay que pensar en nada más. Y es cuando llega a la finca y dice, yo me voy a relajar, pero eso sí, el asado lo hago yo, porque es que nadie hace las costillas como yo las hago. Entonces, todos pueden hacer pasta y lo que quieran, pero el asado sí me lo pido yo. ¿Qué pasa con el erizo? El erizo es el que hizo una tabla de Excel donde puso ya también como cuál es todo el mercado que se va a hacer, cuántos días, cuáles son las actividades para hacer. Entonces, si hay cerca algo para una actividad, lo que queda, hay que hacerlo ese día, porque yo ya estudié cuál es el clima, y si lo hacemos al día siguiente, ese día va a llover, entonces ya no nos funciona. Y tiene súper claro cómo hace todo, e incluso cómo se va a dividir. Es el que arma el Splitwise, que es esta aplicación donde ya ingresa todo el mundo qué fue lo que puso y demás para saber cuánto se le debe a cada quien. Entonces el man ya al final del paseo, tú le debes tanto a esta persona, tú tanto a este, y ya todo está súper claro. El delfín es el que no sabe nada. Ese man solo dijo sí al principio y llevó todo su repertorio de vestidos de baño sin saber si había piscina o no, solo que el man estaba firme, era para el paseo porque me voy a ver con mis amigos, cuáles son todas las actividades que vamos a hacer. Apenas llega, es como ya está poniendo la música, tenía todo el repertorio desde una semana y media antes, no tiene ni idea ni de cómo es la casa ni nada, ese man solo dijo sí. Y es el que encuentra dónde está el bar, y viene organizando cuáles son los coctelitos que íbamos a hacer y demás. Y está la ballena, que la ballena me encanta porque es ese que lleva bloqueador solar de más para compartir, porque fijo hay alguien, fijo hay un delfín que se le quedó el bloqueador. Entonces la ballena lleva el bloqueador para el otro, también lleva manicito ¿para qué? Para el camino, porque es que de pronto nos da hambre en el camino, y es ese que siempre al final del paseo está revisando por debajo de las camas a ver si a alguien se le quedó una chancla por ahí, si hay algún cargador todavía pegado en la pared, o si a alguien se le quedó el calzón del vestido de baño en la ducha. Entonces siempre está pendiente como de los demás, de recoger incluso las latas de cerveza, porque es que como vamos a dejar reguero, muchachos, o sea, vamos a recogerlas todos los días porque, a ver, además esto se puede reciclar, hay que esperar a que ver dónde lo dejamos. Dice Juan Camilo, si hay veganos, si la ballena pregunta si hay veganos y vegetarianos, en el asado entonces lleva exceso de verduras para que el asado también lo puedan consumir los vegetarianos, ¿no? No solamente puede ser de costillas. Y bueno, ¿cuál es el mejor perfil? ¿Cuál crees tú que es el mejor perfil? Ninguno, ninguno. El mejor perfil es el que tú tienes en este momento para ti, porque es lo que define quién eres quien te has ido construyendo, y todos tenemos un poquito de todos. Y de acuerdo a cada momento de nuestra vida podemos empezar a adquirir ciertas habilidades, capacidades o características de los otros perfiles. Por ejemplo, un momento donde yo identifiqué que a mí me faltaba mucho de erizo y me forcé, digamos que, bueno, no, forzar es, tal vez no es la palabra, pero sí como que me conduje a mí misma a aprender a hacer más tablas de Excel, a hacer mucho más
cuidadosa, estratégica, y hoy en día digo, creo que he adquirido un montón de habilidades de los erizos, de muchos de los que he aprendido, como que me rodean, y es súper bonito ver cómo te vas complementando continuamente, ¿no? Entonces dice, sí, los 4 perfiles son súper, súper bonitos. Y bueno, si aprendes a conocerte, te aceptas como eres, aprovechas pues tus fortalezas, aquí lo más importante es como he escuchado personas súper exitosas que dicen, yo tengo un 90% de cosas, de debilidades, pero me enfoco es en mi 10% de fortalezas. Mi 10% de fortalezas lo hago brillar tan intensamente que eso es lo que me permite a mí sacarla del estadio. Y es ese reconocimiento desde el amor que me tengo a mí mismo, desde la humildad, la empatía, que una vez empiezo conmigo, me va a permitir a relacionarme mucho mejor con los demás. Y bueno, este, por ejemplo, es nuestro cuadro pues el equipo que actualmente conforma Ser, Hacer, Emprender. Entonces están nuestros súper analíticos, Mauro y Santi, están los tiburones, que ven aquí, Fred siempre dice, desde que se conformó Ser, Hacer, Emprender, dijo, este equipo es un Shark Tank porque la mayoría son tiburones y no sabemos cómo, pero las cosas siempre terminan fluyendo muy bien, somos un gran equipo. Están las ballenas también, están Vicky, Vivi, Majo, que siempre buscan tranquilizar y ponerle como pausa a todo. Y bueno, están los delfines, que también pues estamos ahí. Hay una combinación, por supuesto, de cada uno, pero lo bonito de eso es que somos súper integrales. No solamente Ser, Hacer, Emprender, seguramente cuando empiezas a ir a tus equipos de trabajo, a tu familia y demás, te vas a dar cuenta que pasa exactamente lo mismo. Y bueno, de mi parte esto es todo. Muchísimas gracias. Para mí de verdad siempre es un gusto y un placer estar compartiendo contigo el día de hoy. Espero que tengas un grandioso fin de semana y que te puedas llevar algo. Por mi parte esto es todo. Los dejo nuevamente con Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Excelente presentación, excelente capacitación.